Ahí hay una cosa y es... Muy buenas tardes. Hoy, como todos los jueves, estamos desde la Corporación Escuela Pedagógica Experimental con nuestro programa Taller de la EPE en vivo. A través de este taller nosotros buscamos llegar a todos los amigos de la EPE y a todas las personas que quieran conocer qué es la Escuela Pedagógica Experimental, con el ánimo de contarles qué es lo que estamos haciendo en la EPE, en qué consiste la pedagogía EPE, y de tratar a partir de esa exposición que solemos hacer a través de nuestros actos, que la gente conozca una escuela distinta, una escuela alternativa. Para echar adelante este programa, estos propósitos, hemos tenido siempre la compañía de personas que son protagónicas en la escuela. Entonces tenemos egresados, tenemos padres de familia, tenemos profesores de hoy y de hace mucho tiempo, y hoy vamos a tener un profesor de hoy, que es el compañero Joaquín García. Buenas tardes, Dino. Muchas gracias por la invitación. Este programa lo estamos haciendo desde hace un poco más de 3 años y lo estamos haciendo Tatiana Bautista y yo. Hola, Tatiana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dino. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al taller de la EPE en vivo. Como todos los jueves, pues nos encontramos aquí de 5 a 6 de la tarde para hablar acerca de la pedagogía EPE y de sus protagonistas. Como Dino ya lo dijo, pues tenemos un invitado muy especial con quien vamos a conversar en breves momentos, el maestro Joaquín García, actual maestro de artes de la Escuela Pedagógica Experimental. Y mientras las personas se van conectando a nuestro programa, les comunicamos pues que estamos en vivo a través de Facebook Live, a través del taller de la EPE, del LinkedIn Taller de la EPE 2021, a través de la Corporación EPE en YouTube. Entonces, pues los invitamos a que se acerquen, se conecten, nos envíen sus mensajes y preguntas también a través del chat. Mientras la gente pues llega poco a poco, entonces los invitamos a visitar nuestras páginas en internet. Tenemos la página de la Escuela Pedagógica Experimental, www.ep.edu.co. En esta página ustedes pueden acceder y ver todo acerca de la Escuela Pedagógica Experimental, dónde está ubicada, cómo pueden ingresar allá también por esta época que empiezan los padres de familia a buscar también nuevas alternativas educativas. Entonces, pues ese momento de conectarse, de concertar una cita o de ir a las diferentes charlas que se realizan para informarles acerca de la Escuela Pedagógica Experimental. Entonces, www.ep.edu.com. También los invitamos a la página de la Corporación Escuela Pedagógica Experimental, www.corporacionep.org. En esta página, pues, están todos los proyectos de la Corporación Escuela Pedagógica Experimental. También tenemos, novedades editoriales, noticias, y muy breve, entonces muy poco, pues vamos a tener la conexión con lo que será pues la biblioteca de la EPE, que son diversas publicaciones que han hecho los maestros, pero también van a estar publicaciones de los estudiantes que hacen año a año, últimamente en los últimos años, sobre sus monografías. Entonces, pues, www.corporacionep.org. También los invitamos a la página de robótica escolar, www.roboticaescolar.com. Esta es una página del proyecto ATAEP, que es tecnología contemporánea. En este proyecto 100% colombiano y es una creación de la Corporación Escuela Pedagógica sustentada, pues patentada a nivel internacional. Aquí pueden ustedes conocer todo lo que es la propuesta pedagógica y también pues adquirir todos los atados que hay allá a través de la página www.roboticaescolar.com. Y finalmente los invitamos a la página de Dino Segura, www.dinosegura.com. En esta página del maestro Dino Segura, cofundador de la Escuela Pedagógica Experimental, pues están todos los artículos, publicaciones y demás cosas, pues de lo que ha hecho en la parte educativa como pionero en educación alternativa. Y como siempre, pues tenemos novedades y actualidades. Dinos qué nos traes hoy acerca de la EPA o de la corporación. Son dos noticias, una de la corporación y la otra de la escuela. La de la escuela es una cuestión, llamémosla así, que se convierte en una invitación.
Por estos días, los niños de la escuela, los maestros de la escuela y las diferentes personas que trabajan en la escuela están preparando las exposiciones, preparando las muestras de arte, preparándose para los actos de finalización. Esos actos de finalización tienen que ver con la manera como los estudiantes muestran sus proyectos académicos, sus trabajos de grado, sus diferentes actividades académicas a través de exposiciones que hacen sobre los proyectos que se echaron adelante. Pero por otra parte tenemos también algo que ha sido muy característico de la escuela y es nuestra clausura en el área de artes. Ha sido muy importante porque realmente la escuela tiene una impronta en artes muy importante. En eso tenemos dos versiones. Por una parte tenemos las exposiciones que se hacen de artes plásticas, por ejemplo, en escultura y pintura, pero también a veces hay fotografía y hay, bueno, todo lo que tiene que ver con artes plásticas, pero también están las que se convierten en presentaciones de grupos artísticos que son normalmente grupos de teatro y grupos de música que van a presentar sus montajes, sus inventos, digámoslo así, porque en la EPE la música no es simplemente la reproducción de los ritmos que están por ahí de moda, sino que también hay intentos y hay unas muestras de composición musical que son muy interesantes. Entonces, por una parte está lo de teatro y lo de música, que son presentaciones en vivo, y por otra parte tenemos las exposiciones de los proyectos. Y esas cosas se van a hacer al finalizar este año. El último sábado de noviembre tenemos las exposiciones y el primer sábado de diciembre vamos a tener la exposición de trabajos con el último Conversemos, al cual están invitados todos los padres de familia. Realmente por esta época hay un trabajo supremamente importante porque es digamos, una preparación muy responsable por lograr evidenciar las cosas que se han hecho y lograr entusiasmar a la gente que va a las exposiciones de las cosas que nos entusiasman a nosotros en términos de lo académico, tanto en lo artístico como en lo, digámoslo así, del conocimiento y de las disciplinas. Eso con respecto a la EPE, estamos en eso en este momento. Por otro lado, en este momento también estamos adelantando en México un curso que estamos haciendo en compañía de la Universidad de Guerrero y que de alguna manera apunta a contribuir con la transformación de la educación en México. México desde abril de este año propuso a los maestros, pues los mismos maestros estaban reunidos y fue una infinidad de maestros, se propusieron a todos los maestros una reforma escolar que se llama la Nueva Educación Mexicana. Curiosamente, muchos mexicanos que conocen la EPE, cuando conocieron la EPE dijeron, oye, qué cosa tan extraña, la propuesta que está haciendo el gobierno para la escuela mexicana es como la EPE, se parece mucho a la EPE. Entonces nos invitaron para que trabajáramos con ellos en estos procesos de preparación, de cambio, de transición de una escuela tradicional a una escuela, la nueva escuela mexicana, que se parece a la EPE. Estamos trabajando en eso, estamos muy contentos, muy optimistas y hemos hecho cantidades de amigos y hemos creado cantidad de expectativas y realmente en este momento sí queremos ver qué va a pasar porque yo creo que van a pasar cosas muy, pero muy bonitas. Es lo único que tengo que contar por el momento, que me parece que es algo así como una mirada de esperanza por la transformación de la educación. Eso es todo. Sí, Dino, tenemos entonces para hacer algo más específico los cursos de formación con México, pues son con la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero. Entonces, eso para especificar ese detalle. Y bueno, ahora sí vamos a entrar entonces con nuestro invitado en el día de hoy, que es el maestro Joaquín García. Muy buenas tardes, Joaquín. Y buenas antes, tardes, Tatiana. ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y hacer tiempo en tu espacio. Y bueno, antes de comenzar nuestra charla con él, pues vamos a presentarles al maestro Joaquín. Entonces,
Él es licenciado en Educación e Instrucción de Artes en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, en La Habana, Cuba. También es instructor de artes plásticas del Centro Provincial de Superior Artístico y Profesional de la ciudad de La Habana, Cuba también. Técnico de nivel medio en procesos biológicos en el Instituto Politécnico de Química Mártires de Girón, también en el mismo país. Entonces, bueno, el maestro Joaquín García ha estado trabajando en las carreras de cultura, en artes plásticas, en patrimonio cultural, por ejemplo, en la ACACE y en el Museo José Lazama Lima en funciones de conservador y restaurador hasta el 2012. Durante, pues, en esta etapa de 1998, estudió yoga en las modalidades de Hatha Yoga y Raja Yoga en el Centro de Ejercicios para la Salud Física y Mental de Paramahansa Yogananda. Y en el 2000, pues está certificado, 2002 está certificado como profesor de Hatha y de Raja Yoga. Bueno, está en la EPE, también el maestro Joaquín García, pues nos acompaña en la Escuela Pedagógica Experimental desde hace unos 15 años. Entonces, pues, Joaquín, maestro Joaquín, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en el día de hoy. Gracias a ustedes, Tatiana, gracias a Dino por la invitación. Ya, no es corriente, lo hemos hecho, hemos tenido aquí a españoles, y hemos tenido aquí a argentinos, hemos tenido aquí mexicanos, hemos tenido aquí venezolanos. Hoy tenemos a un hijo adoptivo de Cuba, que nació en Colombia, pero muy pequeñito, ya estaba en Cuba y hizo toda su formación y su vida, digamos así, de los años hasta llegar a ser la persona madura que conocemos en Cuba. Y de Cuba llegó a Colombia y en Colombia llegó a la EPE, ¿cierto? Cierto, totalmente. Ya, entonces, ese es Joaquín. Joaquín siempre ha estado vinculado en la escuela, digámoslo así, a todas esas dinámicas de formación. Uno no podría restringir a un área. Si bien es cierto, él trabaja en el área de artes, de todas maneras, él está metido, digamos así, en la dinámica total de formación, en donde se habla de todo, se hace de todo, se acompaña a todos y se trabaja en lo mismo en artes plásticas que trabajar en la huerta o que trabajar en música o que trabajar en las diferentes disciplinas, porque todas esas cosas se diluyen en el ambiente educativo, ¿cierto? Sí. ¿O tú qué opinas del ambiente educativo de la EPE? Yo creo que sí, que si bien en la EPE a veces tenemos como definidas estas áreas del saber, cuando uno está trabajando en la EPE uno termina diluyendo y haciendo, o sea, como integrando muchos saberes, ¿no? Integrando matemáticas, integrando ciencias, integrando procesos de convivencia, y en ese sentido, si uno en la EPE se vuelve, no sé, multifacético, polifacético, no sé cómo el término para definir eso, y creo que es una experiencia muy bella de hacer porque es como que lo que uno va entendiendo que es más cercano al conocimiento universal, ¿no? No a ese conocimiento tan simplificado de una olla, sino un conocimiento donde uno, en todos los años que uno va viviendo en la EPE, va integrando a la vida de uno nuevas maneras de entender o de vivir la vida y del hacer en torno a la escuela. Pues sí, ese es Joaquín. Joaquín nació en Colombia y vivió, se formó en Cuba y ahora lo tenemos de vuelta en la EPE. Y algo que yo quisiera apuntar ahí es que, o sea, mi formación en Cuba fue desde un contexto muy tradicional, al punto de yo siempre negar el tema de ser docente, ¿no? Y la EPE fue la que hizo que yo descubriera en mí ser maestro o ser docente, gracias a la oportunidad de dar de enseñarte una manera diferente de acompañar y de hacer pedagogía. Y llegué a la EPE con la intención de estar 1 o 2 años de profe en la EPE y ya llevo este tiempo trabajando y me siento comprometido con el trabajo con los chicos. Hace 10 años o 12 años. 10 años, 10 años. Este año sería el 10º año. Pues sí, Tatiana, él es Joaquín García. Joaquín, y a propósito, pues acabas de contarnos pues que en Cuba ¿cómo es la educación en Cuba? ¿Cómo nos alcanzas a decir algo muy por encima?
pero no sabemos si toda la educación es de modo tradicional, como ese tipo de educación cubana. Yo, siendo sincero, lo que sí podría decir es que en mi formación en Cuba y durante mi proceso de formación como docente, nos enseñaban muchas herramientas docentes, ¿no? Pero nunca nos ponían a cuestionar si la educación que estábamos viviendo era la correcta o era la pertinente, sino que más bien nos hablaban de una educación en un contexto que tiene un componente como muy ideológico, ¿no? Político, ideológico y muy académico en términos que las artes se enseñan de esta manera, de esta manera. Yo creo que en ese sentido, haber llegado a la EPE fue por primera vez en mi vida que yo creo que un cuestionamiento profundo sobre la educación. Si en Cuba yo vivía cierto descontento con el modelo de educación, sí puedo decir que era un modelo muy bueno en términos de formación de profesionales, pero desde ese contexto muy estricto, llamémosle, de pensamiento occidental, y del que a veces te habla de que es un modelo que viene desde el siglo XVIII, y aunque el capitalismo lo hiciera de una forma, el socialismo lo hacía de otra, pero todo era desde ese mismo contexto, en función de un sistema, en función de ciertas realidades. Y cuando yo llegué a la EPE, para mí fue, llamémosle, una revolución, porque todo lo que yo pensaba que era, ya en la EPE no era tanto. O sea, le metió la revolución, la EPE le metió la revolución. La EPE me metió la revolución. La EPE, por ejemplo, en Cuba, el modelo educativo de Cuba que yo conozco es el mismo currículo, no iba de una punta de la isla hasta la otra punta de la isla. Entonces, por ejemplo, cosas tan simples como tú entender los contextos, que aunque no sea una isla pequeña, no es lo mismo el contexto en Pinal del Río que en Matanzas, que en Santiago de Cuba, que en La Habana, y más sin embargo, o sea, por ejemplo, en Cuba a veces los exámenes eran para todo el país, un examen lo presentaba todo el país. El mismo día, no sé, 9 de septiembre a las 3 de la tarde, todo 10º grado estaba presentando el examen final de matemáticas. Entonces, era un modelo, llamémosle, no sé si la palabra sea correcta, con respeto, así como totalitario. No sé si sea un término correcto o demasiado extremo, pero... No digamos que homogéneo. Homogéneo. Gracias por ayudarme. Como homogéneo. Y entonces llegar a la EPE y encontrarme con otro contexto totalmente diferente o con otra manera, para mí fue, y soy sincero, fue sufrido en su inicio, y poco a poco ahí me fueron dándome lo que tocaba. Eso que en la EPE es tan importante, que hay uno como desaprendiendo, desestructurando ideas, empezando a encontrar otros sentidos o otras maneras diferentes de construir, ¿no? De pensarse. Pero ¿cómo llegas? O sea, tú encuentras la EPE, pero ¿cómo llegas a la EPE después de estar, bueno, tanto tiempo lejos del país y en otra dinámica totalmente distinta? Y además, pues la EPE pues no es así como una escuela que la gente encuentre tan fácilmente. ¿Cómo fue que te enteraste de la EPE y cómo llegaste allá? Son de esas cosas, llamémosle casuísticas, ¿no? Y casuísticas que yo tenía tengo una amiga que se llama Marcela Clavijo, que cuando yo llegué a Colombia fue las personas que me apoyaron en mi llegada, ¿no? Y cuando llegué, que era Marcela Clavijo, ella fue la que me dijo, no, hay un colegio que está buscando un profesor de artes plásticas. Y un día yo vine aquí a la corporación y me presentaron a Dino, le dejé la hoja de vida y después me llamó el colegio para hacer entrevista. Sinceramente yo no tenía lo menor, o sea, me llamó la atención eso que era educación alternativa, pero yo no tenía la menor idea de lo que era educación alternativa o de lo que era una propuesta diferente. Entonces llegué así como casuísticamente, hice la entrevista y al final quedé como seleccionado para ser profe de artes en la EPE. Y ahí salí, a partir de ahí... Y lo que era ser curador, ¿no? Yo hasta ese momento yo llevaba 11 años trabajando en patrimonio cultural. O sea, para mí fue un cambio total, porque yo llevaba trabajando en patrimonio cultural y me dedicaba a la conservación y a la restauración de papel, de obras de arte, de muebles, y entonces ya había perdido un poco como el contexto de lo que era ser docente, porque inclusive mi experiencia docente básicamente la tenía en casas de culturas y también la tenía siendo instructor de yoga. Esa era como mis dos experiencias
llamémosle pedagógicas. Pero cuando uno trabaja en Casa de Cultura, funciona diferente porque a la Casa de Cultura van llegando personas interesadas en el tema. Y cuando uno está en la EPE, llega a todos los chicos a pasar su colegio, a estudiar. Gústele o no les guste las artes, y que van ahí, entonces como uno empieza todo ese tejido todo ese tejido de conectar con los chicos, de cómo la arte no solamente como un fin, sino como un medio para que los chicos vivan experiencias, creen, y no la arte como fin, que hay que saber la academia así, que se dibuja, que el color es de esta manera, que el grabado debe ser así, o que el modelado debe ser de tal manera, sino que uno empieza a mirar cuáles son las necesidades presentes en los chicos y cómo uno, desde las herramientas que uno va integrando, en este caso eran las artes, cómo uno va transitando con los chicos esas experiencias de formación de ellos, de formación como seres humanos. A ver, Joaquín, la semana pasada, hace exactamente 8 días, el 28, ¿sí? ¿O es 15? 8, yo creo que 15 días ya. 15 días. Se dio un evento que se llama, es un encuentro de educaciones alternativas. Sí. Fueron unos 6 instituciones educativas que nos invitaron a la EPE porque reconocen que nosotros estamos en el ámbito de la educación alternativa, nos invitaron a un encuentro. Y a ese encuentro, entonces, fueron unos cuantos maestros de la EPE a vivir el encuentro. Entre los maestros que estuvieron involucrados en este encuentro de educación alternativa, donde se encontraron con otros maestros y con otros discursos, está Joaquín. Sí. Y Joaquín nos va a hablar entonces, por una parte, ya empezó a hablar, porque es que él fue el que puso el tema de que la escuela, la EPE es alternativa, ¿cierto? Pero ahora fue a este encuentro. ¿Y cómo te encontraste tú con estas otras instituciones que se dicen alternativas? ¿Realmente pertenecemos como a alguna corriente de alternatividad o cómo se hace? Yo sí siento, o sea, en ese sentido yo sí siento que hay como varias instituciones trabajando o tratando de mirar maneras diferentes de acercarse a la pedagogía, ¿no? Y en ese sentido yo sí sentía que están mirando maneras diferentes de acercarse a la pedagogía, pero lo que sí puedo decir es que el encuentro no tiene como el tiempo suficiente para uno descubrir a través de lo que uno dialogaba con los profes de que realmente concreto que eran sus proyectos. Uno sí encontraba cosas en común, aunque a veces las nombran de manera diferente, pero por ejemplo uno ve el tema de la autonomía, que tal vez en otras instituciones le dicen de otro nombre, el tema de tener en cuenta el contexto, por ejemplo, coincidían en todas de los grupos que estaban ahí, es que ninguno estudiante presenta exámenes, que se trabajan muchas veces por proyectos, que tratan de dibujar las áreas para que se integren todos los saberes. Esas eran cosas que yo sentía que aunque a veces las nombraban con términos diferentes, coincidían en que son cosas que la EPE como institución ha venido trabajando. Por ejemplo, diferencias que yo vi es que, por ejemplo, la EPE siempre habla más de compromiso social con los chicos, y en estas instituciones hablan ya más como de cómo se forma a la persona, ¿no? O sea, no se habla tanto de esos compromisos sociales, de construcción de democracia, sino se habla más en torno de cómo se forma la persona, el individuo. Eran cositas que yo veía que cambiaban, más sin embargo siento que hay muchas de las inquietudes que están en la EPE también están en las otras instituciones. Inclusive en la mesa que yo estuve fue muy singular porque también había madres de familia del colegio FASE. Y cuando las madres del colegio FASE hablaban de las cosas que le parecían bien del colegio y de las cosas que le angustiaban, era muy parecido a cosas que uno escucha de las familias. ¿Era así? Sí, eran cosas muy parecidas, que a veces no sabía qué estaban haciendo los hijos en el colegio, pero que sí sentían que eran felices, pero a veces le angustiaba qué podía hacer con el futuro de ellos, pero también les gustaba que los chicos llegaban y ya eran chicos que tenían criterio, que habían ganado autonomía. Entonces uno se da cuenta que hay muchas cosas que eran similares en ese tipo de modelos, ¿no? Que creo que sí están tratando de indagar en maneras diferentes de abordar el tema educativo, el tema pedagógico. Ya. Sí, pues para nosotros es supremamente importante el elemento de la democracia. O sea, pensar más allá de los, llamamos así, de la proyección del individuo, pensar en la proyección de los colectivos. De los colectivos, o sea, de los grupos de personas que de alguna manera
identificados con un mismo problema, se unen para resolver el problema, para lograr una respuesta. Eso nos parece supremamente importante en la EPE y por eso quizás relegamos un poco esa preocupación por el individuo. Por el individuo. Que está integrada al concepto de colectivo, ¿no? O sea, yo nunca en la EPE lo he sentido que es desligado, porque nosotros siempre hemos trabajado, o siento que hemos trabajado al individuo, pero el individuo dentro de un colectivo, no solo él como individuo, sino cómo ese colectivo incide en él y cómo él incide en el colectivo y cómo logramos crear esos espacios de construcción colectiva que arrojan a este concepto de la democracia, ¿no? Cómo uno va creando esos pequeños espacios de democracia, que eso creo que la intención es que los chicos se van construyendo ahí, eso tiene incidencia en los demás contextos donde ellos participan. Eso, por ejemplo, es en este encuentro, las otras propuestas alternativas, ¿tienen como tan presente eso del colectivo? Yo lo que sentía es que las otras propuestas que estaban ahí tenían más en cuenta era o sea, educación personalizada. O sea, hablaban mucho de educación personalizada, que solamente necesitan un grupo de estudiantes para poder crear y estar en la construcción personal de cada individuo. Yo veía que enfocaban más en eso, aunque sí el concepto de colectivo estaba por el tema de que, por ejemplo, que como yo estaba en una mesa de artes, por ejemplo, hablaban las personas que eran de teatro y cómo ellos hermanaban una gran construcción que terminaba en unas muestras finales, que en eso habían como similitudes con la EPE, pero que integraban todo un trabajo colectivo. En eso también yo sentía que habían como coincidencias desde la perspectiva de los que crean artes. También soy sincero, y cuando digo que soy sincero, yo le contaba a Dino que yo era por una curiosidad así mía de querer ver qué estaban haciendo las escuelas que llaman pedagogía alternativa. Y siento que el evento no tuvo tanto espacio porque al final los maestros como que estábamos presentando proyectos, pero no estábamos hablando profundamente así de cuáles están siendo nuestras realidades de este momento en los contextos en que participamos. Más o menos yo sentía esa sensación. Y otra cosa que me quedaba es que siento que las educaciones alternativas estamos siendo como islas, ¿no? Por un lado va FASE, por el otro lado va acá, pero que creo que si hay instituciones que tienen intenciones en crear nuevas maneras de mirar la pedagogía, creo que sería bueno que tuviéramos más cercanía en lo que están haciendo, cómo nos retroalimentamos entre los diferentes proyectos, ¿no? Porque al final sentía que éramos como muy islas, muy ismos. Porque también es cierto que, por ejemplo, una de las cosas más importantes que se ven en la EPE, pues es la conversación, ¿no? O sea, los maestros conversan mucho con los alumnos entre sí también, y pues tú tienes razón al decir que el evento tal vez le faltó precisamente eso, que es como el tema de la conversación, ¿no? Porque se están conociendo, se presentan proyectos, pero realmente para construir algo, para decantar o sacar algo, pues es muy importante la conversación, y eso para eso haríamos falta quizás 1 o 2 días o 3 días de encuentro. Totalmente de acuerdo. Sí, cierto, porque la conversación es donde se construye conocimientos, se intercambian cosas, se construyen cosas. Entonces yo creo que eso es algo que también como que hizo falta, ¿no? Por lo que tú nos cuentas, tiempo para conversar, que es tan importante, no solo mostrar los proyectos, sino es de conversar, conocerse, pues tan importante. Yo por ejemplo, había unas maestras del colegio, ahora se me olvidó el nombre del colegio, el Bauhaus, creo que se llama, que ellas hablaban que crearon unos ambientes seguros para transitar la cuestión emocional, y nos hablaba un poco de eso, pero cuando ella termina y yo le pregunto que ese ambiente que creaban, cómo estaba haciendo la realidad emocional de los estudiantes, y ahí su cara cambia. Y cuando su cara cambia, me doy cuenta que aunque esos son los proyectos educativos, hay ciertos retos que seguir, y en este momento el tema emocional, sobre todo con más fuerza en los adolescentes, está siendo como neurálgico, que era algo que yo identificaba en la reunión, neurálgico en los espacios, en los colegios que estábamos allí presentes, que estaba viendo como una situación que le han
como el efecto post-pandemia. En el efecto post-pandemia estalló toda esta cuestión emocional y que los colegios estaban como transitando también esa experiencia, y cuando hablamos un poquito de eso, yo creo que yo infería era más por los restos y los gestos que hacían los maestros, más que porque contáramos, no, estamos viendo tal situación o tal situación, sino más bien era gestual. Ya. Una de las cosas que normalmente se enuncian, pero que realmente son de una realización bastante complicada, es eso que normalmente decimos que es muy importante articular la institución con el contexto. Porque, ¿qué es lo que se entiende por contexto? ¿Ya? En la EPE nosotros durante mucho tiempo anduvimos bastante separados del contexto. Es más, yo siento que a veces como que el barrio donde está la EPE no estaba como muy cercano anímicamente de la escuela. Pero después hubo un momento en que la escuela articuló una serie de trabajos con el colegio que está en San Luis, que es el Nuevo Horizonte, el Monteverde, y se hicieron cosas conjuntas. Sí. Pero también encontramos la Casa Taller Las Moyas y hacemos cosas conjuntas entre la EPE y Las Moyas, que está en el entorno. Pero también encontramos grupos de teatro en el entorno y empezamos a trabajar conjuntamente con ellos cierto tipo de proyectos. O sea, no solamente en el aspecto de la quebrada, que por ejemplo la quebrada es muy importante, trabajar la quebrada, recuperar la quebrada y lograr que la quebrada se descontaminara fue un proyecto muy importante de la escuela que tiene que ver con el contexto, pero que estábamos haciendo sin tener en cuenta el contexto. Después logramos articular a ese trabajo también los vecinos y también, digamos, Acualcos, que es el acueducto, y también la institución educativa de San Luis. Pero lograr una articulación de lo que es la escuela con el contexto no es fácil. No es fácil. Aun cuando en la escuela EPE tenemos un elemento que es, dijéramos así, que entra rompiendo, y es cuando se dice, en la EPE no tenemos cercas, no tenemos muros. Eso de alguna manera elimina la frontera y pone a la escuela y el contexto de alguna manera unidos. ¿Tú cómo ves esa relación de la EPE con el contexto? Yo tengo varias como observaciones que yo he hecho, y siento que, por ejemplo, que el 2020 rompió un poco esa dinámica, y en este momento es como que la escuela estamos retornando. O sea, por ejemplo, el caso de Casa Taller nunca se rompió porque siempre se mantuvo Nicolasa, pero por ejemplo, sí hemos ido a las funciones de teatro, pero esos proyectos de teatro que hacíamos con el CIA de la Montaña ya no se han hecho tanto. O sea, estamos como otra vez rescatando esos lazos con varias como entes de la comunidad o con la comunidad. Y entonces sí siento que en este momento estamos como en ese proceso de retomar muchos de los diferentes actores del contexto. Ahora, hay una cosa muy importante, y es que hubo y hay en este momento maestros de la EPE que viven en el barrio. Eso no se daba hace 15 años, eso se da ahora. Ahora tenemos, por ejemplo, el caso tuyo. Tú vives en el contexto. Yo vivo en el contexto, ¿sí? Está Nicolás, vive en el contexto. Y así como ustedes dos, inclusive hay niños que están del barrio. Ya, ejemplo, y eso no lo teníamos. No. Por ejemplo, inclusive hay personas que trabajan en Acualco y tienen a sus hijos estudiando en la EPE. O sea que sí está ese contexto, pero yo siento que en el 2020 un poco como que se desarticuló, y en este momento eso se ha ido retomando, como muchas otras cosas. ¿Tú dices por el problema de la pandemia? Por el problema de la pandemia, creo que frenó un poco todo ese tema o sea, creo que la pandemia, parte de la pandemia fue eso, que nos fue como desestructurando culturalmente, nos ha desestructurado muchas cosas hasta de la familia, ¿no? Hasta del contexto familiar. Sí, claro. Y en este momento que la EPE hemos regresado de la pandemia, con todo lo que ha implicado eso, hemos ido otra vez como creando contacto con la comunidad, pero también se ha mantenido, por ejemplo, ese rol de que cuando nosotros estamos construyendo cosas en la EPE, que en algún momento se le llamó especialistas, que casi siempre todos los especialistas que nos van a apoyar a la EPE, a los proyectos, son personas de la comunidad. Y siguen siendo personas de la comunidad que nos...
por ejemplo, en el tema de construir el domo. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto con unos chicos que es de herrería y personas de la comunidad que saben de herrería, la que nos han apoyado. ¿Herrería? ¿Y eso que están haciendo? Los chicos prenden el fuelle, calientan el metal, lo martillan, hacen herramientas, ¿Sí? Y todo eso ha sido apoyado con... Una forja. Una forja, exactamente. Eso ha sido apoyado con personas de la comunidad que llegan al colegio y nos apoyan en ese tema. Inclusive doña Sarita era que se llamaba. Ella era doña Ligia, así que venían a apoyarnos en procesos. Que ellos sabían esquilar las ovejas y después de tener la lana le hacían todo el proceso de lavado, de cardado, de escarmenado, de hilado, hasta convertir el vellón de la oveja en una cobija. Sí, lo hilábamos y eso lo hicimos también con el maíz. De que traíamos el maíz, lo quitábamos hasta que hacíamos la harina de maíz y la arepa, o sea, todos esos procesos lo hacíamos con personas de la comunidad, porque la comunidad San Luis tiene la característica que es de origen campesino. Entonces hay muchos campesinos que tienen todos esos sabores campesinos y nos han ayudado, inclusive en panadería. Ya, y eso de pronto es una ventaja que tiene la EPE porque tiene un entorno que no solamente permite, sino que inclusive solicita, digámoslo así, esa interacción, que eso es muy difícil que se dé en un colegio localizado en otra parte, y sobre todo si ese colegio que está en otra parte tiene unas vallas enormes que lo... Y que eso era algo que me hiciste caer en cuenta, porque no caí en cuenta, o sea, FASE es un colegio totalmente cerrado, con electricidad, y yo le pregunté al... Vallas eléctricas, sí, a los bordes. Y que eso fue, o sea, me hiciste caer en cuenta ahora porque yo no había deparado en eso, porque yo también le pregunté y me decían que sí, que eran colegios normal, cerrados, como cualquier colegio, o sea, que en ese sentido la EPE es el único... En este momento creo que las cercas que tiene la EPE no son de la EPE, sino que son de los vecinos que han puesto cerca, pero la EPE sí, y eso marca diferencia. Claro, es que tú llegas a la EPE y no hay portero y hay puerta. No hay puerta. Y en el resto de los colegios... ¿Cómo? Ni lockers. Exacto, y entonces en ese sentido yo no me había hecho caer en cuenta, pero que aunque uno parezca tonto o parezca no profundo, sí marca una diferencia, inclusive en la manera psicológica en que los chicos entienden su experiencia pedagógica o entienden su vida escolar. Ya esto de las paredes, de las cercas, es lo que los mexicanos llaman las bardas. Ellos dicen bardas para referirse a estas cercas que circundan los colegios. ¿Ya? Bueno, pasando a otro tema, pues yo recuerdo, Joaquín, que tú, nosotros desde el taller de la EPE en vivo, desde el taller de la EPE hicimos durante una época bastantes talleres y cursos de formación para maestros, para padres de familia, para las personas que pues que trabajan en otras actividades en la EPE, y tú estuviste en esos cursos, tú fuiste uno de los maestros que aceptó el llamado y la invitación y estuviste en varios de nuestros cursos que hicimos allá arriba en la EPE. Sin embargo, pues nosotros siempre pensamos que a esos cursos pues asistió realmente muy pocos padres de familia, y pues maestros también asistieron muy pocos. Pero bueno, nos gustaría preguntarte, Joaquín, desde tu perspectiva, pues primero, ¿cómo te pareció esos cursos y si es necesario, ese tipo de formaciones, tanto especialmente para los padres de familia o para los maestros, o tal vez no son importantes, no sabemos, porque pues hubo una poca recepción, pero siempre nos quedamos como con inquietud. ¿Qué pasó? Yo siento que esos cursos son importantes y necesarios. Siento que en estos últimos años siempre ha sido, o sea, por todas estas agendas familiares han sido muy difícil que las familias participen, pero yo creo que eso es una manera importante que las familias participen, y las familias y los maestros. O sea, yo aprendí muchísimo, yo hice el de matemática, hice el con Mónica, el de permacultura. Sí. De economía azul. El de economía azul. Hice el de instrumentos azules con José, aunque yo acompañaba a José en los proyectos de instrumentos. Y yo creo que todo ese tipo de talleres... ¿Y artesanía también? Y artesanía, sí. Pero yo creo que todas esas propuestas son muy importantes, y son importantes que las familias participen en ellas para que las familias se contextualicen de la manera en que los chicos están acercándose al conocimiento en la EPE.
Entonces yo creo que sí, que esos cursos fueron muy importantes. Yo en todos los cursos todos fui estudiante, yo nunca he hecho un curso en que yo haya sido el profe, sino que todos los cursos, porque para mí fue otra manera, o sea, inclusive me pasó algo muy interesante en el curso de matemática con Yane, que en el curso de matemática con Yane me hacía muchas lógicas matemáticas, porque es de todo el tema de lógica matemática, que si la teselación, que si los fractales, y le juro por lo más sagrado que yo nunca entendí eso, o sea, no me di cuenta que yo lo entendí de una manera matemática, sino de una manera estética. Ajá. Entonces yo hacía las cosas, pero las hacía era como estéticamente, por cómo me funcionaba la proporción, pero no lo pensaba conscientemente que era una lógica matemática. Y ahí fue que descubrí que esa estética mía de entenderlo lleva implícito la lógica matemática. Ah, qué bonito. Entonces para mí es un descubrimiento muy interesante cómo uno va a ir ganando eso, varias formas de pensamiento que al final te llevan a lo mismo, ¿no? Sí, al mundo, a la vida, la vida. Entonces, creo que fue, y me parece que eran espacios muy bonitos porque no eran espacios verticales, sino que eran espacios horizontales donde todos contábamos, hablábamos, expresábamos nuestros saberes, aprendíamos todo. Entonces yo creo que sí que son esenciales, y sí sé que por años ha sido difícil que muchas familias se integren a este tipo de aprendizajes, y también entendiendo lo importante que es la presencia de la familia en la propuesta de la EPE, que fue otra de las diferencias que yo noté en los otros colegios. ¿Así? O sea, por ejemplo, en el contexto en que yo estaba, yo escuchaba profes que decían cosas así como que decirle a la familia, por favor, dejen hacernos nuestro trabajo y confíen. Pero la EPE lo que invita a las familias a que participen, que se metan para que vean de qué se trata todo el proceso de apropiación de saberes, de conocimientos en la escuela. Y yo no sé hasta qué punto lo que yo estoy diciendo es algo institucional, pero eran cosas que yo veía que decían los maestros en torno como a los obstáculos, porque en la EPE una familia pone obstáculos y uno la invita, no, o sea, venga, esté con nosotros, no solo venga a criticar, sino que venga, conozca, y si tiene propuestas también nosotros revisamos, porque es intercambio de saberes, ¿no? Entonces, esa era cositas así que yo notaba en torno son cositas muy importantes. Obviamente importantes, y teniendo en cuenta lo importante que es la presencia de la familia en los procesos de los chicos en la escuela. Pero sí es por lo menos de que yo estuve en la EPE, inclusive lo he escuchado muchas veces a ustedes decir, lo importante es que es para la EPE, pero lo difícil que ha sido construir comunidad con las familias. No, eso sigue siendo muy difícil, pero yo no sé, viendo la oferta de esos talleres que nosotros propusimos hace como 3 años y medio, uno puede pensar que fue un fracaso. Sin embargo, cuando uno conversa con las personas que estuvieron involucradas, tienen un recuerdo tan grato, tan valioso, que uno dice, no, eso no pudo haber sido un fracaso, es un punto de partida. Y ahí hay una cosa, tú has hablado de la dificultad que existe para que vengan los padres de familia, pero ¿y los maestros? También. Buen punto, sí, tienes razón. ¿Cómo se logra la convocatoria? Yo le decía a Dino, y Dino se me iba como por la tarjeta de decir, no, yo no quiero una escuela dependiente de mí, pero yo le decía a Dino que sería muy bueno que él también pudiera hacer otros procesos con los profes. O sea, yo me di cuenta la última vez que estuve en una charla con Dino que habían varios profes de la EPE que no lo conocen. O sea, que no lo conocen, de sentir a Dino hablando de sus propuestas, de su mirada pedagógica, de cómo él ve todo esto. Y yo le decía a Dino que sería importante que se retomaran con fuerza esos procesos de formación y que él pudiera también participar de eso, ¿no? Desde, no sé si aquí en la corporación, pero sí, creo que la convocatoria de los profes es importante. No sé qué decir en torno a eso, pero sí, a veces siento que nos falta un poquito de compromiso a veces, de buscar tiempo. Yo, por ejemplo, eso le digo a las familias. El tiempo lo creamos nosotros, y la escuela le dice que si ustedes tienen el interés de entender cómo sus hijos aprenden, creen el tiempo para participar, créenlo, créanlo. Y a veces creo que nos falta un poquito de eso también a nosotros los profes, de crear tiempo para estos procesos, para uno desde arte vivir un proceso de matemáticas, un proceso de ciencia o de economía azul, aunque no sea supuestamente nuestras áreas de saber. Es una cosa bonita la que acabas de decir y muy profunda, y es que nosotros somos los creadores del tiempo. Pues el tiempo no es una cosa externa que está
distante de nosotros y que nosotros tenemos que amoldarnos a ese tiempo, sino que el tiempo lo creamos nosotros y hacemos con el tiempo lo que queramos hacer con el tiempo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me parece bien interesante la cosa. Sí, además porque el tema es muy transversal, ¿no? O sea, me recuerdo cuando iban los padres y entonces ellos como que se quita una gran incógnita y vean matemáticas, primero que a ellos se les caía todo un paradigma frente a las matemáticas, ¿no? Pues ya ellos empezaban para ellos mismos a entender las matemáticas, pero también entendían los niños porque eran tan felices en la escuela, qué era lo que hacían y cómo era que entendían, y entonces las dinámicas frente a la escuela, pues empiezan a hablar lenguajes ya son muy distintos, porque ya entonces, yo ya sé qué es lo que conozco, ya sé cómo estar en las dinámicas, entonces el padre de familia puede ser más partícipe o tener las mismas dinámicas en la casa o comprender mucho más qué es lo que pasa en el colegio. Entonces, por eso es la importancia de lo que tú dices, de que ellos también sepan el contexto y de lo que está pasando. Lo mismo todos como para integrarse, ¿no? Porque finalmente, pues si todos estamos como en la misma coherencia, es más sencillo hablar, conversar. Total. Hay algo que a mí en ese sentido me parece importante y es una angustia que yo veo en las familias, y es que a las familias les angustia mucho cómo va a ser su regreso de los hijos a la educación tradicional. Y cuando digo cómo va a ser su regreso me refiero a su etapa de universitario, ¿no? Y en ese sentido para mí eso siempre ha sido como un cuestionamiento o una pregunta que me hago, porque yo creo que la intención de nosotros como escuela no es que los chicos se vuelvan a acomodar a la educación tradicional, sino que vayan a cambiarla, ¿no? O sea, que los chicos se rebelen o si no están de acuerdo lo digan. Y entonces yo siento que uno que tenemos que seguir trabajando como ese fortalecimiento de los procesos de los estudiantes, que no vayan a volver a regresar a una educación tradicional, sino que vayan como a cambiar los lugares donde llegan. Y creo que eso nos produce mucho susto, tanto a nosotros como familia como a las universidades, ¿no? Que mantienen esas educaciones como esos currículum tan rígidos, ¿no? Sí, yo siempre he pensado que el nivel o el sector de la escuela que es más atrasado en un país como Colombia es el nivel superior, o sea, es la universidad. Uno encuentra escuelas alternativas, innovaciones en muchos sectores, digámoslo así, en preescolar, en primaria, en secundaria, encuentra uno innovaciones, encuentra uno propuestas, encuentra uno alternativas, pero cuando se llega a la universidad, encuentra una verticalidad total, es decir, cuando el niño llega a la escuela, se encuentra con la verdad. Y es que las matemáticas de la universidad, las ciencias de la universidad, los laboratorios de la universidad son la verdad. Y el estudiante debe entonces asumir eso no solamente como una verdad, sino como una verdad definitiva y absoluta. ¿Ya? Entonces yo creo que la universidad me parece a mí que está de alguna manera pendiente, dijéramos así, de una transformación. Y esa transformación no puede ser una consecuencia de políticas extranjeras como las que de alguna manera inciden en la educación, que nosotros lo que hacemos es copiar lo que nos indican, lo que nos ordenan desde afuera, sino que tiene que ser una iniciativa propia, una búsqueda propia de soberanía, una búsqueda propia de emancipación, una búsqueda propia de democracia, porque las escuelas, la universidad sobre todo, es totalmente antidemocrática. Bueno, Dino, poco a poco nos vamos acercando hacia el final del programa. Entonces, pero todavía tenemos tiempo para una pregunta, para una o dos preguntas cortas con el maestro Joaquín García. Entonces, pues no sé, Dino, que así otra cosa podamos preguntarle. Tenemos muchas preguntas, pero todas para sí, hablando del encuentro de las educaciones alternativas, a mí me hubiera gustado que de alguna manera pues nosotros hubiésemos sido muy verticales en ciertas cosas que nos distinguen como educación alternativa, por ejemplo, el asunto de la democracia. Pero hay otra cosa que me parece que es muy importante en la escuela y es
la sistematización que hemos hecho. Es decir, nosotros hemos logrado en este momento una serie de, llamémoslo así, de formas de ver lo que hacemos desde una teoría que nosotros nos hemos inventado, que prácticamente nadie más lo ha hecho en este país. Digámoslo así, yo creo que no hay en este país otra institución que como nosotros haya escrito tanto sobre lo que hace y la manera como lo hace. Y a mí me hubiera gustado mucho que eso se evidenciara en un encuentro como estos, con los maestros, o sea, en el evento, ¿ya? Con qué hemos hecho y dónde vamos, ¿ya? Porque nosotros fuimos, ¿cuántos maestros? Fuimos 4 maestros y 3 estudiantes. ¿Y los estudiantes qué piensan de todo esto? Los estudiantes le llamaban la atención, los estudiantes le llamó la atención que nosotros no le hicimos un guión para ir, y le llamaba la atención que los chicos de los colegios leían guiones de lo que es la pedagogía de sus colegios, así como lo recitaban. Y que ellos llevan era como más a hablar de su experiencia de estudiante, no con un guión hecho, sino que nosotros transitamos esta situación así, la arreglamos así, entonces eso a ellos les llamó la atención. Y por otra parte también le llamaba la atención también que los chicos, o sea, que ellos no hablaban nunca de materias, que en esos colegios nunca hablaban de materias, sino que hablaban más de proyectos específicos. Ellos sentían que en la escuela aún los maestros hablábamos mucho de materias, de materias específicas, artes, matemáticas, ciencias, y que eso también le llamó la atención de la experiencia. Así son cosas que me vienen a la mente que me contaron los chicos. O sea, hay varias cosas que me contaron, pero en este preciso instante no surgen. Pero habían varias miradas de los chicos. También le llamó la atención que ellos están acostumbrados a cuando hay eventos en la escuela, está toda la escuela, y que fueron a ese evento y lo único que habían eran unos poquitos estudiantes. Entonces les hubiera gustado ver a la escuela en acción, o sea, llegar a ver los salones en clases. En fin, eso también había una niña del nivel 9 que me contaba que le había llamado la atención ese tema. Es que no fueron de último nivel, sino de diferentes grados escolares, los muchachos. En el evento, básicamente, nosotros cuando tratamos de hacerlo, se redujo el número de estudiantes, pero nosotros estábamos tratando de llevar chicos de segundo ciclo, de tercer ciclo y de cuarto ciclo, pero al final llevamos fue chicos de cuarto y tercer ciclo. O sea, segundo ciclo es como de 12 años, de 15 años y los grandes que sean de 16 años. 16 años, sí. Y al final lo que fuimos fueron una niña del nivel 9, una niña del nivel 10, uno del 13 y un chico del 13. Fueron 3 estudiantes porque hubo un cuarto estudiante que ese día no fue. Y los demás colegios sí estaban, era de la última etapa del colegio, o sea, básicamente los chicos de último año, que me di cuenta que en muchas escuelas, en cada escuela también han rebautizado los cursos, o sea, que nosotros le hicimos niveles, ellos le decían de otra manera, ahora no recuerdo cómo así los términos, pero sí me he dado cuenta que en algunos colegios habían cambiado también la manera de nombrar los cursos. Ya. Sí, a mí me parece supremamente interesante que se hagan este tipo de confrontaciones, pero ojalá que fueran realmente confrontaciones, o sea, que los maestros realmente pudieran exponer lo que se hace en su colegio y el otro lo que se hace, y que entraran en una discusión, encontraran en una conversación, en un diálogo que enriqueciera las dos opciones, porque no es cosa de contarles lo que yo hago y me interesa muy poco lo que tú haces, ¿ya? Sino ver qué es lo que tú haces que me pueda servir a mí para transformarme. Sí, yo creo que nos faltó tiempo, o sea, nos faltó tiempo para poder interactuar más entre nosotros, para conocerlos mejor. Yo siento así como que empezamos a hablar y cuando empezamos ya como que a empezar a desnudarnos para empezar a hablar, ya se acabó el evento y ya cada cual a su casa. Entonces creo que el evento le faltó tiempo entre nosotros los maestros para de una manera más profunda y más, como llamémosle, más transparente o sincera, poder hablar de nuestros procesos desde un lugar, inclusive porque yo sentí que la tendencia era que todos queríamos hablar solamente de las cosas buenas que nos suceden en la experiencia. Y yo siempre he sentido que en la EP el error es bueno porque del error aprendemos. Claro. Y a veces siento que uno solamente habla de las cosas buenas es sospechoso porque estamos dejando otros elementos fuera que aportan más a veces que... O sea, en la EP siempre así yo sentí en la EP, que cuando todo nos sale bien, ese es sospechoso. Hay algo que pasa ahí. Y entonces en ese sentido yo sentía que los profes estábamos hablando solamente de la cara de los éxitos
y estamos invisibilizando ciertas cosas que también son éxitos, como tú lo hacías referencia en los talleres, que tal vez no participó mucha gente, pero los que participamos aprendimos. Y nos vimos y nos encontramos con preguntas y miramos cómo resolver esas preguntas. Entonces yo siento que esas situaciones o esas problemáticas que emergen son importantes. Inclusive a mí cuando me hablan, no sé por qué motivo, yo quedé como muy contaminado del maestro brasilero, de Luciano. Luciano. De Luciano, porque a mí me gustó cuando él dijo, no, ustedes son educación natural. Y cuando él decía educación natural, yo quedé así como muy contaminado de esa idea, porque educación natural es que nosotros en la EPE nos movemos en un ambiente donde todo lo que se reprime en muchos lugares en la EPE emerge, y en ese emerger son preguntas, son problemas que después miramos cómo vamos solucionando a través de cada una de las propuestas, de los proyectos que vamos adelantando ya. Qué bonito, yo no me acordaba de eso que había dicho Luciano, y realmente es una educación natural. O sea, ¿natural en qué sentido? En que surge de una manera espontánea a partir de las interacciones de los niños, de los maestros, de todo el mundo en el entorno. Porque es una cosa curiosa en la escuela, y es que los niños no solamente aprenden de lo que han preparado los maestros y de los maestros, sino también del jardinero, también de la aseadora, también de la señora de la cocina. O sea, todas esas personas están involucradas en el mundo experiencial del niño y son de alguna manera protagonistas en las interacciones que tiene el niño y que conducen a una cantidad de aprendizajes, ¿no? Entonces yo sí creo que es una cosa natural. Que es una cosa natural, totalmente de acuerdo. Y que en otros contextos tratan de enfocarse solamente en lo que llaman académico y todo lo demás pasa a segundo plano y no lo están entendiendo como procesos de aprendizaje, porque crean preguntas, crean situaciones, crean problemas, que después como comunidad empezamos a trabajar y a encontrar caminos. Sí, esa es una cosa bonita que a mí me gustaría comentarle a la gente, y es que nosotros hemos hecho en varias oportunidades encuentros en donde la escuela, como un elemento total, se encuentra para hablar de lo que es la escuela y del papel que juega cada quien en la escuela. Yo recuerdo que hemos hecho eventos en donde están las monitoras de las rutas, los conductores de los buses, que son personas que no pertenecen a la EPE, simplemente pertenecen a una empresa que nos hace el transporte, pero que están en contacto con los niños, ¿cierto? Pero también están las cocineras y el jardinero y los aseadores y el personal administrativo, las secretarias, todas ellas forman parte de ese entorno pedagógico. ¿Tú te acuerdas del último evento que hicimos de esos? Sí, recuerdo cuando hicimos un evento, pero creo que estaba dentro de este tema de los cursos que se hicieron, porque en los cursos que se hicieron, el último que recuerdo, también participaron monitoras, también participaron conductores en los cursos que hicimos, que participaron familias, personal de aseo, personal de administración y las rutas, y docentes que participamos en esos cursos que le llamaron cursos cortos. Sí, claro. Cursos cortos. Otra cosa que yo quería decir, que le dije a Dino que no quería que se me olvidara, que dentro de mis curiosidades de ir a FASE, en este particular que era donde era el evento, por mi hábito de que en la escuela cada vez que hay eventos siempre está toda la comunidad, entonces yo iba con el imaginario que ya iba a llegar a FASE y me iba a encontrar con toda la comunidad. Con los niños y con los niños, estudiantes, maestros, y cuando llegamos a FASE, no, ese día no había ido ningún estudiante, entonces me quedé con el deseo de hablar con los estudiantes y de conocer los estudiantes, y no solamente los estudiantes que son elegidos para el evento, sino que los estudiantes, que eso es una de las cosas que me ha parecido muy hermosa en la EPE, que cuando alguien llega a un evento en la EPE tiene acceso a hablar desde un niño de escuela inicial hasta cualquier estudiante de nivel 13, y que cada chico desde su perspectiva, desde su mirada, le cuente qué es lo que ha sido, y sin ser un ambiente así como arreglado, sino que es la realidad de la EPE. O sea, la EPE nunca sea máquina, espontánea, la EPE nunca sea, no, tenemos visitas, tenemos que portarnos juiciosos, no. Siempre es la EPE natural que expresa todas las realidades que vivimos en ese contexto. ¿Y tú tienes una última consideración para Joaquín? No, ya hemos llegado al final del programa y el tiempo se pasa volando, de verdad. Tendríamos muchísimas más cosas que hablar con Joaquín, de verdad. Pero bueno, ya hemos llegado al final del programa. Y entonces, pues no, ya nos tenemos que ir.
Entonces, pues nada, tenemos que agradecer a Joaquín por haber estado hoy, haber sacado tiempo de su día para estar ahí con nosotros, abrir un espacio. Y de verdad, pues Joaquín, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa y haber estado ahí con nosotros. No, a mí también muchas gracias por la invitación. Yo estaba un poquito nervioso, pero muchas gracias. Ya que voy a hacer... Ya se te quitaron los nervios. Ya yo estaba que una hora, que voy a hacer yo en una hora, que voy a hablar, que tengo nada que hablar. Pero ya ves, estamos llegando a la hora. Siempre surgen conversaciones y Claro. siempre cosas importantes que valían la EPE, o sea, que hacen de la EPE un lugar importante. ¿Qué es lo más difícil para un maestro de EPE ser EPE? O sea, cuando digo un maestro nuevo, ¿qué es lo que es más duro para el maestro? Yo siento que una de las cosas más duras que nos toca a nosotros como maestros en la EPE es desarmar todos esos imaginarios que hemos traído, o sea, toda esa contaminación con la que llegamos a la escuela, de currículum, de realidades, como nos las enseñan en la escuela, en la universidad. Uno despojarse de todo eso lleva a un proceso fuerte de transformación. Entonces, en ese desaprender. Entonces, en ese sentido, creo que la EPE nos ayuda mucho a crecer como seres humanos, ¿no? Porque desaprender creo que es lo que venimos a hacer esta vida. A desaprender. Sí. Sí, no es, tal vez es lo más difícil de todo, ¿cierto? Pero también lo más comprometedor, porque a veces si se desaprende, pero no existe una perspectiva que le permita a uno, digamos, como un sendero, un camino, quedarse sin nada también es un problema complicado, ¿no? Yo no sé si coincida contigo, yo siento que cuando uno desaprende, está creando en un espacio para que lleguen nuevas cosas a esta vida de uno. Porque si uno desaprende y sigue llenándonos, si uno desaprende, está creando ese espacio donde tal vez cosas nuevas llegan, perspectivas nuevas, horizontes nuevos, presentes nuevos, y creo que ese proceso de desaprender es importante en la escuela. Y ese proceso de desaprender en ese ambiente de incertidumbre, de aparente caos, creo que sí que es un gran aprendizaje. Bueno, hay un compañero de trabajo, que no digo el nombre, que dijo, yo cuando estaba en la EPE era como 24 horas de trabajo, ahora que estoy en un colegio tradicional a las 3 se acabó el colegio. Y yo le decía, uy, qué bonito eso, qué bonito que uno estando en la EPE, no es que uno sea pensando todo el día, sino que la EPE todo el tiempo lo tiene a uno revolucionándose. Yo le decía a una profe de la EPE, yo con saber que en esta EPE los profes constantemente están repensando cómo eso hacer, ya eso valida que nuestros hijos estén ahí estudiando. Ah, qué bien. Bueno, Joaquín, muchas gracias, por esta oportunidad de conversar aquí. Yo creo que es muy importante para muchas personas, porque hay muchas personas que viven pendientes de este programa, y yo te agradezco mucho la participación, ¿no? Gracias a usted por invitarme, y gracias a Tatiana. A ti, muchas gracias. Y de verdad, pues fue una conversación muy bonita. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes hoy acompañándonos en nuestro programa del taller de la EPE en vivo. Nos vemos el próximo jueves aquí de 5 a 6 de la tarde con otro protagonista de la pedagogía EPE. Tengan un buen fin de semana y disfruten la vida. Chao, chao. Felicidades.